Hola y bienvenidos a Britácora Podcast. Yo soy Britney Torres, su anfitriona en este programa nuevo donde charlaremos de todos esos temas que nos hacen profundamente humanos. Y quiero empezar haciendo un disclaimer. Empezamos haciendo un disclaimer porque le tenemos miedo a la funa. El disclaimer es que yo vivo al lado de el aeropuerto de acá de Cusco, que es donde yo vivo. Y si escuchan de repente un avión llegando, ya saben por qué es. Esto tiene mucho que ver con lo que quiero hablarles hoy día, pero sí quería dejarlo claro porque ya quería hacer esto y no quería seguir esperando a que fueran las 2 de la mañana y que todo el mundo estuviera dormido o que tuviera la motivación para hacerlo. Simplemente lo dije, voy a hacerlo y ya, porque ya está todo, solo me falta hablarlo, decirlo, transmitirlo. ¿Ok? Entonces, quiero empezar también diciendo que porque decidí hacer todo esto de los podcasts. Y bueno, es que si hay algo que yo consumo todos los días, son podcasts. Eso está súper claro y se lo pueden preguntar a mi roomie que debe estar harta de mí de tanto escuchar podcasts de cómo levantarte temprano y no me paro temprano. Pero bueno. Y bueno, estos podcasts de verdad que los vengo escuchando desde 2020, desde pandemia. Y es una plataforma que me hace sentirme muchas veces acompañada, porque yo vivo sola, o sea, como una roomie, pero sola, entendida en algunos temas que mucha gente a veces piensa como que, ay, pensé que yo era el único. No, no eres el único, hay mucha gente que también está pasando por lo mismo. Y siento que a veces es como si estuviera escuchando a alguien que está pensando o pasando por lo mismo que yo, solo que esa persona tiene un micrófono y lo está diciendo al mundo. La verdad es que, como ya les dije, empatizo demasiado con este formato y un día me dije así como que, ¿por qué no crear algo yo también? Tengo mucho para aportar. Y sí, la verdad es que tengo muchísimo para decir. Así es como nace este lugar y eso nos lleva justamente al tema de hoy. Si a veces me ven un poco, yo disculpándome por todo en el primer capítulo, eso es algo muy Britney. Si me ven con un tono un poco más reflexivo, es porque tengo un guión y lo estoy leyendo y es un guión que me quedó súper bonito, pero también quiero que sea natural, quiero que me escuchen como si estuviéramos conversando nosotros. Así que si a veces me ven un poco poética, esas son las razones. Imagina por un momento que los médicos decidieran dejar de estudiar porque ya tenemos suficientes médicos en todo el mundo. O que los arquitectos colgaran y guardaran todos sus planos para siempre porque, no sé, se han construido demasiados edificios en la ciudad. O sea, ¿no les suena eso ridiculísimo, verdad? Bueno, sin darnos cuenta, a veces nosotros aplicamos esa misma lógica tan absurda y dejamos de intentar, de crear, de mejorar, porque sentimos que nunca vamos a ser perfectos y no lo vamos a hacer, porque alguien más ya lo hace mejor o porque ya hay demasiado de eso allá afuera. En este primer episodio yo quiero hablarles de la perfección, o más bien, bueno, de mi falta de ella, que es súper clara. Y de que por más y a pesar de todo esto, eh, por más de que yo esté aquí dudando mucho de hacer este capítulo y de empezar a exponerme en internet que me da temor de que me crucifiquen, es como eso. Estoy aquí lanzando este podcast. No porque ya lo tenga todo claro, sino precisamente porque no lo tengo. Voy a empezar dándoles un resumen corto, porque no quiero hacer esto tanto sobre mí. Em, Aunque sí, sí se trata sobre mí, no mentira, pero corto, para no agobiarlos. Mi historia con todo esto de la salud mental empieza en el 2020, yo con 20 años. La verdad es que esa etapa fue muy oscura para mí, fue un punto que en mi vida yo llegué muy bajo, una época llena de incertidumbres y que por más que yo intentaba salir adelante, las cosas nunca mejoraban en ese entonces. Me sentía muy perdida, muy en el limbo, atrapada en una rutina que
no veía yo que me dejaba avanzar. Y como si las circunstancias de mi yo de ese entonces, no sé, mi crianza, mi forma de ser, mi pensamiento, mi cuerpo, mi estatus social, económico, hasta mi nacionalidad, fueran eso una piedra que me hacían tropezar y me impedían vivir. A mis 20 años no tenía claro hacia dónde iba y creo que mucha gente a sus 20 años tampoco lo tiene claro. Son muy pocos los que sí lo tienen claro. Pero sí sabía que estaba desgastándome. No sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Y lejos muy lejos, de estar en paz conmigo, cada paso que hacía me costaba. Mi cabeza, ay, es que me acuerdo de la Britney de 20 años y quisiera, no sé, llamarla aquí y abrazarla. Mi cabeza en ese entonces estaba llena de dudas, de frustraciones y de preguntas que nunca tuvieron respuesta, la verdad. Fue todo un caos. Y dentro de ese caos emocional, casi por casualidad, me topé con algo que se estaba hablando, que era el crecimiento personal, un concepto de verdad muy extraño para mí. Y al principio pues no sabía muy bien qué era. Era un concepto muy abstracto, pero empecé a leer, empecé a escuchar, el algoritmo me ayudó, porque a veces no lo buscaba yo, llegaban a mí, y algo de la nada hizo clic. Me di cuenta que no necesitaba tener nada resuelto para empezar a sanar, o para empezar tan siquiera. O sea, tenía 20 años. Güey, no, bueno, no sabemos si nos vamos a morir mañana, pero definitivamente, como estoy acá hablándole a ustedes, no me morí. Entonces, tenía 20 años, tenía una vida por delante, pues obviamente necesitaba empezar. De hecho, ese era el inicio. Era el inicio cuando me estaba independizando, era el inicio cuando ya era independiente, adulta, mayor de edad. Era el inicio. Solo necesitaba dar un primer paso, aunque no supiera muy bien a dónde eso me llevaría o tan siquiera me conduciría eso a algún lugar. Crecí en una familia tradicional. Mi mamá, una cristiana hasta la actualidad, muy devota. Mi papá, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, ahí viene el avión. Es lo que les decía. Pero eso no me va a impedir grabar este capítulo. Mi papá, empresario y con un negocio propio hasta la actualidad también. Ellos, pues obviamente les agradezco todo, principalmente la vida, y acepto que me dieron muchas herramientas para la vida, pero pues había algo que en la casa no se hablaba, y no solo no se hablaba, sino que en lo cual tampoco se invertía, y eso era la salud mental y la educación emocional. Nadie me había enseñado a cómo gestionar mis sentimientos o a cómo manejar el estrés o cómo trabajar bajo presión, que siempre está puesto en mi currículo, pero eso es mentira. O peor aún, que yo considero que es lo peor de todo, o cómo poner límites, a cómo decir que no. Tal vez, y bueno, no lo puedo asegurar con certeza, pienso que yo solo era la hija del medio sin mucho espacio ni recursos destinados para mí. En fin, de igual forma, esa falta de herramientas me hizo tropezar una y otra vez en mi juventud. Era como intentar correr en el barro, en arenas movedizas, o gritar en una habitación llena y que nadie escuche. Al final, el crecimiento personal me dio las claves para comenzar a revertir todo eso. Comencé a conocerme mejor, todavía lo sigo intentando, porque a veces yo tampoco me entiendo a mí misma, a comprender mis emociones, a entender que yo podía sanar esas heridas viejas. Y sin embargo, incluso después de ese momento de claridad, de apertura de ojos y de mente, dudé muchas veces si debía exponerme en internet. Me acuerdo que en ese entonces hice hasta encuestas y personas que menos pensé, porque pensarán, ¿no? Y sabrán ustedes que en mis redes sociales me siguen, ni al caso somos tres pelagatos. Eso, dos pelagatos un pelagato es mi mamá y los otros dos pelagatos que eran conocidos viejos respondieron esa encuesta. Y me acuerdo que dijeron como que, claro que sí, inténtalo. O sea, fue como que, y me llegó hasta un mensaje personal de uno de esos tres pelagatos. Y fue como que,
Y una gente que ni pendiente, la verdad, o sea, no eran muy allegados a mí. Pero eran muchas cosas que se unían en ese entonces. Si ya de por sí me costaba confiar en mí misma, todavía. Imagina sumarle a eso la falta de amor propio, el bullying que viví de pequeña, que me daba temor que esos fantasmas salieran ahorita a la actualidad y de repente lo van a hacer. Pero bueno, eso no significa que me impida hacer nada. Ya lo he trabajado en terapia. La falta de límites claros y, no sé, los errores de una Britney de 16 años, una Britney adolescente. Todo eso me hacía dudar cada día y por eso en ese entonces no le pensé, lo estoy empezando ahorita, 5 años después, mucho tiempo después. Yo, no sé, tuve pensamientos bien locos como que, ¿y si reaparecen esas personas del pasado? Spoiler, van a hacerlo. Que no están alineadas con ti, con quien eres ahorita. Spoiler, ciertamente no están alineadas con quien eres ahorita. Y empiezan a opinar sobre mí. Spoiler, la gente va a opinar sobre ti. Pues obviamente, mami, te estás exponiendo en internet. Eso va a pasar. Me preguntaba que, no sé, si al empezar yo les iba a dar cringe. Que eso es de las cosas que suelen hacer ahorita. O que si de repente, no sé, todo lo que diga ahorita o piense, mis opiniones, sean invalidadas por las cosas que mi yo del pasado hizo. Su ideología política o religiosa, por ejemplo, de ese entonces, que son de las cosas que más me arrepiento porque son de las que menos me siento identificada como persona en la actualidad. Sus gustos, su forma de ser, sus amistades, las vergüenzas que pasó en público, que fueron muchas, porque aquí estamos para eso. No sé, sus opiniones de mierda, sus pensamientos inmaduros, sus notas académicas, mis notas académicas eran horribles. Lo que fue o lo que de hecho ya no es su familia. Todo lo que básicamente podría decirse que yo era, pero lo cierto es que muchas de esas cosas realmente no eran yo. O sea, no eran mías, no venían de mí, no las elegí yo, o simplemente ni siquiera dependían de mí. Así fue como llegué a sentir que todo en mí era reprochable. Pero con el tiempo, y siendo adulta, y a eso le sumamos migrante, que es muy importante, entendí algo distinto. Y es que las opiniones ajenas siempre van a estar ahí. Una frase que yo siempre digo es, lo que dice Juan de Pedro, habla más mal de Juan que de Pedro. Disculpen si se me enreda la lengua, pero siempre se me enreda la lengua y ahí viene el segundo avión. Ah, entonces las opiniones ajenas siempre van a estar ahí, eso es obvio. Algunas serán buenas, otras no tanto. Igual hay opiniones de mierda. Y al final, o sea, no puedo controlar lo que piensen o hagan sobre mí, las cosas. O sea, lo que los demás hagan o digan no depende de mí, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Cada quien se asume las consecuencias de sus actos, sean consecuencias buenas o sean consecuencias malas, y la gente que me conoce saben que ese es uno de mis lemas para avanzar en la vida. Lo único que sí puedo hacer, ¿verdad? Que está en mis manos, es seguir adelante, es levantarme cada día, cueste lo que cueste, vivir a mi manera, aunque nadie lo entienda, caminar, aunque no sepa precisamente a dónde voy, aunque no tengo que darle explicaciones a nadie, pero bueno, sí, aquí lo estoy admitiendo, no sé a dónde voy. Y entender que a veces solo me tengo a mí, o sea, y eso está bien, porque es que esta es la única vida que tengo y al final del día lo único que realmente me pertenece soy yo misma. En ese camino de aprender a vivir mejor, noté muchas otras cosas de las que vamos a hablar aquí, se tenía que decir y se dijo. El contenido de desarrollo personal se vuelve tóxico o es tóxico. Me acuerdo que empezaba a ver posts de gente que te enseñaba a cómo ser más perfecto cada día, disfrazándolo de mejorar. Escuché consejos y opiniones de mierda, más de las que ya escucho de por sí, como que levantarte a las 2 de la mañana va a ser la solución a tus problemas, o que un skincare coreano de $1000 haría que te amaras a ti más misma, te amaras más a ti misma. Me enredé, lo siento. O, bueno, no sé, escucha audios subliminales para que se te quite el acné. O sea, mami, eso se puede quitar con medicina. Hay cosas que simplemente no se curan con afirmaciones. Y no quiero desestimar las herramientas que a la gente le funcionen, ¿no? Pero hay que pisar tierra en esas cosas. La verdad es que la perfección simplemente no existe. O sea, y lo peor es que nadie te la puede enseñar. Es un concepto muy ambiguo, muy abstracto. Y de hecho, es un concepto muy personal. En mi camino de aprender a vivir mejor me di cuenta de que
de que esa idea de la perfección nos las metieron muy en el fondo, implícitamente, inconscientemente. Y lo vi en todos lados. En el 2020 lo vi en todos lados y hasta la actualidad, en redes sociales, en publicidad, en recetas virales para tu globo. Aunque sí me gusta escuchar mucho y hablar mucho de la salud mental. Es un tema que me encanta, al igual que el chisme, si se pregunta. y, y mira, te puedo dar ejemplos como que párate a las 4:30 de la mañana para que puedas ser exitosa. O sea, que no tiene, no tiene nada que ver. Y yo que odio levantarme, si la gente que me conoce está escuchando esto, sabe que yo odio levantarme con todo mi ser en la mañana. Soy un ente más nocturno y simplemente no me gusta pararme en las mañanas. Me peleo con el sol. Soy un vampiro. Tienes que beber 4 litros de agua al día. Y no, o sea, no estoy bromeando, no estoy jodiendo. De verdad, según mi peso y mis medidas, Fitia, que es una aplicación fitness, dice que yo tengo que tomarme 4 litros de agua al día. Una de dos, o me iba a deshidratar de tanta agua que estaba tomando, que por ahí dicen que tomar demasiada agua te deshidrata, o me iba a convertir en Sebastián de la Sirenita, o sea, de verdad. Y bueno, no, otra cosa también que vi en estos días era que la cáscara del plátano que en el 2016, en ese entonces usábamos para simular la carne mechada, ahora nos la tenemos que restregar por la cara. Yo quedé fue seca. Al inicio, lo que parecía la solución se convirtió en muchas exigencias nuevas. Como si... Y esto lo escribí, lo quiero leer exactamente como lo escribí, porque de hecho fue una reflexión mía, salió de mí. Y es que todo esto era como si se tratase de una curva epidémica, que después de una bajada a la calma, muy parecida a una nueva cepa, esa curva subió, de COVID, esa curva subió y me llevó a lo más alto para luego dejarme caer en cuenta de lo imperfecta que ahora con más razón ya era, ya fui y lo más seguro es que seguiría siendo hasta el día en que me muera. Wow, me puse poética. Bueno, sí fui. Y con el tiempo, lo que consideraba mi cura o lo que parecía ser mi cura se transformó en una carga inmensa de expectativas. Haz todo perfecto, hazlo justo y tal como ellos lo dicen, de la manera correcta y sin fallar porque no me lo tenía permitido. Eso, honestamente, con el pasar del tiempo me enfermó. Pero fue entonces cuando entendí que el problema no era intentar ser perfecto, sino esa presión de mantener esa imagen que no existe y que no era posible mantener con el tiempo. Me di cuenta de que lo que realmente estábamos buscando no era la perfección, o lo que yo estaba buscando no era la perfección, sino la excelencia. Y la excelencia no se trata de hacerlo todo bien desde el principio, sino todo lo contrario, hacerlo cada día mejor y diferente. Intentar nuevas opciones. No se trata de evitar errores a toda costa como lo pinta la perfección, por ejemplo, sino que de entender que son precisamente esos errores los que son maestros en esta vaina, los que nos enseñan. Aprendí que solo quiero ser yo misma, o sea, imperfecta pero comprometida conmigo misma. Es decir, esto es trabajo honesto. Así fue como conocí a mi yo adulta. Ya no era una adolescente confundida, sino una mujer que estaba enfrentando situaciones que obviamente la sobrepasaban mucho, demasiado, pero ahora de forma exitosa. Y no hablo de, de motivación cuando hablo de hacer las cosas. No hablo solo de una motivación que puedas obtener para lanzar un podcast o un canal de YouTube, esta valentía, ¿no? Esta búsqueda de la excelencia. Considero que decidir ser excelente cada día desde tu vara, desde ti, poniéndote a ti como referencia, requiere de algo más, no solamente de motivación, requiere de fe, fe para vivir, para atravesar los dolores de la vida, para mirar de frente al paso del tiempo que no lo podemos controlar y que se está llevando por los cachos a todo lo que tenemos. Fe para atravesar las inseguridades que tenemos desde pequeños, la falta de amor propio. Fe para atravesar el luto de perder a alguien que amamos demasiado o de esa sensación de no ser suficiente.
que siempre está ahí. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11:1. Esto lo acabo de leer, pues obviamente me lo sé de memoria. Pero esa es la fe que me sostuvo. Esa es la fe que a mí me sostuvo. La que no necesita tener todo claro para dar un paso. La que cree incluso cuando el corazón está temblando. Y si el miedo no te suelta, quiero dejarte 2 cosas que a mí sí me han servido muchísimo para llegar a este punto. La primera es que lo hagas con miedo, pero, hay un pero, hazlo pequeño. O sea, no tienes que lanzarte con todo desde el primer día. Así como yo, que decidí subir este capítulo, aunque no me gusta el logo del podcast, aunque no me gusta el banner del podcast, aunque no tenga muy presente mi identidad visual del podcast, aún así lo decidí. Graba esa nota de voz, o 50, como yo lo hice, para poder lanzar este podcast, este capítulo de podcast. Haz ese ensayo, escribe ese diario, escribe ese libro, haz ese video. El primer paso no tiene que ser ni perfecto ni grande, solo tiene que ser tuyo. Eso por un lado. Y lo segundo que te quiero recomendar, a quien sea que me esté escuchando acá, es rodéate de gente que cree en ti. Porque no necesitas a 1.000.000 de seguidores ni la validación de todo el mundo. A veces basta con una sola persona que te escuche sin juicios y te recuerde lo valiosa que eres, incluso cuando tú olvidas lo que eres. Gracias, Marianne, sé que estás escuchando esto y te quiero mucho. Nadie empieza siendo su mejor versión, marica. Nadie nace siéndolo, pero uno empieza a acercarse cuando se da el permiso de intentarlo. Una frase muy conocida y muy cliché es: la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y eso lo dijo Albert Einstein. Así que si hoy estás dudando de empezar algo solo porque no se ve perfecto, te entiendo, porque yo también estuve ahí. A través de mi propia experiencia, al querer que todo fuera perfecto, incluso antes de siquiera presionar el botón de grabar este episodio. Aprendí que esperar a tener todo resuelto, pulido y bajo control es otra forma de paralizarse. La vida real no es perfecta y nosotros tampoco tenemos que serlo para ser valiosas o para tener algo que decir o para crear algo que importe. A veces solo hace falta un poquito de fe, un poco de valentía y dar ese primer paso. Temblando si es necesario, pero con el corazón abierto. Porque al final del día, desde mi experiencia más sincera, la perfección es un mito y mi podcast también comenzó imperfecto. Gracias por escuchar. Hasta aquí este primer episodio. Ya vieron que soy un poquito intensa, un poquitico nomás. Al ser mi primer capítulo tal vez me fui un poco de poeta. Y los que me conocen les extrañará porque saben que no soy mucho de mostrar mis emociones sobre mí. Sobre lo demás no, le hacen daño a alguien que amo y de verdad que arde Troya y corre sangre. En fin, me ayudarías un montón si dejas un like o estrellas en Spotify. Pueden hacer las 2 cosas porque es gratis. O, por donde sea que me estés escuchando, no sé si esto lo voy a subir a Apple Podcast, pero voy a buscar más aplicaciones donde pueda difundir esto. Y no está más de decir que te suscribas, que comentes si te gustó y si no te gustó, también para que podamos mejorar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!